Y esto es... A medias. Y hoy con tenemos a nuestro invitado especial, el sex symbol del periodismo. Luis Carlos Díaz. Uno de los primeros tuiteros de Venezuela. Es verdad. Luis Carlos. Hablando de Twitter, tengo Chicos, una pregunta. ¿Por qué vos seguís a tanta gente? Porque me interesa. Pero si no los veis. No los lees, ¿verdad? No, ¿sabes qué me pasa? Que trato de decir, esta persona puede decir algo interesante y sigo. Y la otra es, esta persona se puede meter en un lío y la sigo. Pero es demasiado, no los Nosotros leí estamos todo. en qué nivel. Ustedes están en la gente interesante. Ok. Pero hay algunas personas que de verdad tú dices, esta se va a meter en un lío, va a decir algo horrible y como va a ser feo, va a cerrar la cuenta con candado. Entonces, si yo lo sigo, ¡Qué brollero! cuando cierre, ¿por qué crees que soy Eso es periodista? de brollero. Cuando cierre, Es que los periodistas- yo estoy dentro. Entonces, El sigo periodismo gente. es chisme con metodología. Ay, me gusta. Como tenés un título Es para chis- ser chismoso. De hecho, yo quiero inaugurar desde hace tiempo estoy dándole vuelta a hacer chismeriodismo. Que es periodismo, pero en código de chisme. Pero eso ¿A que son no- las revistas de Sí. chisme. No, pero pero no conviértelo es periodismo. conviértelo en Es nota de como- WhatsApp. Pero es periodismo de economía, periodismo de, Sí. de política, pero en tono chisme. ¿A que no sabes a los sobrinos de quién metieron preso? Ah, me Entonces, gusta, me te gusta. lanzas esa. Sí, tú Te sabes la lanzas última esa. del dólar y la gente que dale. Me gusta, Dame marico. acá. A que no Vamos sabes a lo que hacer hizo un newsletter. Monitor. Vamos a hacer un newsletter para Patreon. Yo quiero hacer Sí, un sí, chismeriodismo. Métanse en Patreon y ahí vamos Marico, ¿cómo hacerlo? a mejorar, a hacer cosas, a inventar cosas. De hecho, nuestros Patreons están viendo el episodio acá en vivo cuando se unan. Porque nosotros no le Están avisamos a trabajando. tiempo. Pero tenemos Tuvimos a Luis culpa. Carlos y gracias. Y en por- medias, además. mira. Miren las medias increíbles Medias que de se superhéroes. trajo. ¿De qué Medias son? de Queen. Increíbles. The Queen. Sí, señor. Another one bites the dust. Yes. Another one bites the Wow. Nos ganaste demasiado. Pero, Claro. Puse unas medias bonitas. Sí. Porque tenemos visita. Y me puse, mira, dust. ¿De Navidad? de Navidad porque eran las que me combinaban con el vino Las tinto. mías son de las chicas superpoderosas. ¿Estás repitiendo Bien. medias? Yo no. Estas son distintas. Estas son de burbuja. Las que- otras eran de bellota. De bellota. Ah, ok. Claro. ¿Viste? ¿Cómo se me ocurre, no? Sí, ¿qué estás diciendo, Ricardo? Pero lo de Twitter me interesa porque Twitter es nuestra herramienta para aprender, para Marico, y leer, al final creo para que enterarnos de lo por que eso pasa. nos Sin conocemos Twitter no todos. sabemos nada. Es nuestro contacto con el mundo. Y claro, y por eso nos conocemos todos. Pues sabemos de cada uno. Hay por gente que no Twitter, usa Twitter y me llama la atención. A mí ¿Cómo me se enteran bu- de las noticias? Siguen Por noticias en Instagram, Instagram. por WhatsApp. Pero son más lentos. El asunto es que Sí. sí se enteran, pero son más lentos. Son Twitter lentos. uno se entera así. Yo recomiendo a todo el mundo usar Twitter y también para escribir chistes a los comediantes cuando estamos haciendo los talleres, recomendamos Twitter. A ti, esa es tu red favorita, ¿no? Tú Sí. a veces abandonas Instagram. Sí. Y además el mundo no está preparado para verme el culo, entonces no estoy en Instagram. Obvio. Entonces en Twitter me siento más cómodo. Porque además A no pesar de que estás... es un sex symbol. Exacto, no estás mostrando el cuerpo, estás mostrando más bien lo que piensas. Pero incluso en Twitter me he estado limitando. Sí. El último Hay año... algo que estábamos hablando, ¿no? Sí, Que hay el algo último año ha raro habido en cambios. Twitter ahorita. Ahorita con el Sí. Twitter Circles, no, amazing. los círculos de Twitter me siento más libre. Yo también me siento libre. Y una de las primeras cosas que tuiteé es que me he estado reservando muchas opiniones, tuiteo con menos ritmo que antes, porque me da ladilla la pelea constante y mucha gente dijo, a mí también me da ladilla, Y me da la día tener que sobreexplicar las cosas Sí. para que no me caigan encima en vez de decir comentario y ya. Y yo como que sabes que no quiero tuitear más. ¿Te pasa lo mismo? No, me pasó, como vamos a decir, el siguiente nivel, que es cuando te pasan las capturas de pantalla de tus tweets que están utilizando en los informes de opinión pública Oh. de grupos políticos, grupos de poder o grupos de gente asociada al poder. O sea, la gente nueva que se está cuadrando, que es más peligrosa que el propio poder porque tienen menos escrúpulos. Y es feo. Es feo porque además uno tuitea por placer, por gusto, por hablar públicamente y de pronto eso lo convierten en insumos para campañas o para desmontar cosas de opinión pública. Y esa vaina es horrible. Eso en Venezuela está pasando y creo que es lo que ha hecho además que aumente un poco el silencio en torno a conversaciones políticas. Y bueno, tiene que ver con libertad de expresión. ¿Y tú crees que la gente no quiere saber de política? Yo creo que la Ahorita, política, en la medida en la 2022. que tú percibas que genera un cambio, por supuesto que es relevante para tu vida. Cuando no hay perspectiva de que va a cambiar algo, pasas a otra cosa, que es lo que estamos viviendo desde el 2019. Que hay como un En ese- desinterés. Claro, en ese momento que tú dices, bueno, por aquí no es, o esto que pasó no llegó a nada, déjame vivir. Entonces ahí hay una desconexión. Y es normal. Pero basta que percibas un cambio para que te Yo, repolitices. yo le active. ponía una palabra a eso y yo le decía, era esperanza. No sé si la palabra es esperanza, pero yo decía eso. Cuando la gente ve que algo puede cambiar a favor de ellos, porque al final nadie quiere estar viviendo bajo un régimen autoritario, nadie quiere.
Pero cuando no ves que hay un camino o una puertecita que se pueda ir para el cambio, la gente dice, bueno, ya no voy a hacer nada y no le voy a prestar atención porque ¿para qué voy a dar tanta energía a algo que no veo que va a cambiar? Pero siempre, eso yo digo que la política venezolana es cíclica, porque cada vez que la oposición hace algo que la gente puede prestar atención y la gente piensa que puede haber un cambio, todo el mundo a nadie le interesa todo lo que está pasando. E incluso hay gente en la burbuja que ya quiere saber de política. Ayer había un concierto en Caracas de 2 reggaetoneros famosos y se montó un reggaetonero afín al gobierno y la gente le empezó a gritar fuera. Y tú dices, incluso en la burbuja, la gente se expresa políticamente. Claro, sobre... pero es que además mosca o sea, con esto, porque la agendita de decir a la gente no le interesa la política, la está llevando adelante un grupo que quiere nexos con el poder y que quiere hacer política. Y por supuesto que le interesa decir, no, a la gente esto no le importa, pero dame mi espacio. A la gente esto no le importa, pero dame mi entrevista en radio. Y están ahí haciendo lobby. Porque por supuesto que si su nueva cercanía con el poder necesita impunidad o necesita que la gente no critique. Entonces, claro, genera asco alrededor de la política para tú meterte y hacerla. Claro. Entonces, mucho cuidado porque esta vaina no es inocente. Y el que No es- critica o el que dice que esto no se ha arreglado es un loco. Claro. Te pasa eso, ¿no? Mira, en Venezuela Cada vez uno se se siente inventaron más un loco. lenguaje que polarizado tóxico, maximalista, cualquier cosa como para despreciar, radical. Y de pronto tienes familiares de víctimas pidiendo justicia, familiares de presos políticos pidiendo justicia, y van y los tachan. Dicen, no, es que esto es un radical. ¿Por qué? Porque quiere justicia. Y es como, Como que- pana, pero ¿qué es esto? Y eso pasa justo para generar rechazo. Y por eso me interesa que a veces la gente demuestra en espacios públicos que sí le interesa. Claro que sí, Claro hay un que le cambio, te interesa. sumas. Pero siento que los espacios están cada vez más cerrados. O sea, obviamente por eso que le hicimos este tema, porque algo que yo me di cuenta, bueno, no fue hace poco, pero me he dado cuenta que hay como un patrón que es normal en regímenes autoritarios que la censura va aumentando y uno se autocensura, deja de decir las cosas. Pero, por ejemplo, en 2017, o sea, no fue hace tanto, yo escuchaba programas de radio, incluso hay muchos grabados en YouTube, Claro. y decía un montón de cosas como para el gobierno y yo, wow, ¿no te da miedo? Bueno, Calma Pueblo 2017 fue que lo sacaron Ajá. del aire y Calma yo, Pueblo y se yo decía- criticaba durísimo. Y yo como que, wow, qué bolas que hace nada, eso era normal y ahora uno no puede decir 2 palabras porque no sabéis lo que puede pasar. 2019 sacaron el programa donde tú trabajabas del aire. Vamos por parte. Yo tenía la sección más seria de Calma Pueblo, Ajá, que era Calma 2 Pueblo, Punto 2 Pueblo. Punto Pueblo. Y 2 Punto Pueblo hablábamos de la actualidad del país hasta que no se pudo hablar Qué más de la rechísimo. actualidad del Hasta país. que O sea, dijeron, no, Luis Carlos, no podemos. hasta que la cosa fue como, mira, Bueno, vamos a hablar de videojuegos. Y me presenté un día y que vamos a hablar de Trópico 5. En Trópico 5 tú eres el dictador de una isla comunista. Y entonces dijeron, no hablemos de videojuegos. Entonces sí, la cosa, hubo como una suerte de Empezó- rebanamiento. En 2017 se prohibió la palabra dictadura. Sí. Y a partir de ahí se empezaron a prohibir palabras en radio. Ahorita, antes de entrar a una entrevista de radio, te dan una cartilla de palabras, que no puedes decir al aire. E incluso ya yo tengo como un chip en la cabeza que cuando yo empecé a grabar aquí el podcast, a mí bueno, ya no, yo digo la palabra por D, porque ya en mi cabeza yo no puedo decir dictadura. E incluso me Aquí acuerdo decimos los de arriba. los de arriba, decimos Sí. los de arriba para decir, pero decir dictadura para mí es como que verga, se Peligroso. me está saliendo de la boca, something's gonna happen, es como Claro. mierda. Hubo un diario uruguayo en los 70 que le prohibieron decir dictadura y sacaron una portada que decía, esto no es dictadura. Hasta ese día duró el periódico, pero lo dijeron. O sea, Obvio. no es dictadura. Pero sí pasó y además yo viví ese rebanamiento, pero luego viví, por supuesto, el de César Miguel Rondón. Y, verdad. y eso 2019 fue- el programa donde que no fue trabajaba. 2019. O sea, todo empieza en el momento en el que exilian a César, en el momento en el que lo sacan del país y tiene que hacer el programa a distancia. Entonces, después de eso, empieza, por ejemplo, este asunto de hay ciertos temas que no se tocan o hay ciertos entrevistados que ya no pueden volver a aparecer. Entonces, empieza a haber listas de vetos o listas que no es exactamente una lista negra con nombres, pero sí es gente que no se puede volver a tocar. Entonces, te rebanan, hay temas que no se tocan, gente que no se toca. De pronto dijeron, no se puede hacer más el editorial. Entonces, murió el editorial y era ver esto paso Claro, a paso. el espacio se va volviendo chiquito. Hubo un periodo unos meses que hubo una suerte de notipatria y el notipatria era a las 7 de la mañana. O sea, el momento de mayor rating de la radio. Eran noticias en cadena nacional de parte Entonces del Estado. lanzaban una cadena, el Estado controlaba la señal de radio y televisión y era un noticiero de la patria que podía durar 12, 15, 10 minutos de spam, ¿no? Era spam, era basura, era propaganda. Pero además a veces ni siquiera propaganda como nosotros ganamos y vencimos, sino que era cosa aburrida, de manera que fuese ruido y la gente se desconectara. La primera vez que nos lo hicieron y volvimos Wow. al aire, cuando volvimos a las 7:10, 7:12, yo le dije a César al micrófono en vivo, volvemos a la realidad.
Y César la repitió al día siguiente. Volvemos a la realidad. Y chamo, hasta que alguien llamó y dijo, no, ya no pueden volver a decir, volvemos a la realidad. O sea, Obvio. fue vivir esta cosa. Pero además, fíjate lo que tenemos en la mesa. Hay unos periódicos. Tenemos unos periódicos. Tenemos Todos- el Nacional, el Impulso, el Universal. Todos los de días hoy. leíamos la prensa nacional. Y era ver la muerte de la prensa porque había muchos y luego hubo pocos. Hubo Claro. menos y menos y menos. Dejaron de salir. Entonces tenías que imprimir la primera página de PDF de la web. Tenías que buscar la página web del portal. Tenías que darle la vuelta hasta que no había más periódicos en la mesa. Bueno, que aquí es la tenemos, situación. de hecho, el Universal que lo compré la semana pasada, ahora es un semanario. Antes era un diario y esto era de oposición de frente. Era. Ahorita ya no lo Esto es. lo compró el chavismo, capital privado del chavismo. Votaron a los periodistas críticos, a la mayoría de ellos. Y luego lo que hay es un medio domesticado. Esto ya no es... Sí. Esto es eso el es. Nacional del 10 de abril del 2016. Ya esto no sale. Esto ya no se vende en papel. Sale solamente en la web. Y lo tengo de casualidad porque yo salí en la portada. Pero de resto uno no guardaba los periódicos. Esto lo guardé, bueno, pues a ver si algún día me dan la visa. Básicamente. Y ahí tenemos el Impulso que ya también cerró por completo. No sale impreso. ¿Cuándo es que dejaron Porque- pero, de salir? Yo sé la razón, pero tú debes conocer más el tema. Las bobinas se importan, ¿cierto? Sí. De papel. Y centralizaron la importación en una empresa que es del Estado, Sí. ¿correcto? Todo el papel, o sea, todas las cosas importadas en Venezuela cuando había controles de precios económicos, de distribución y demás, hoy existen, pero no se aplican tanto. Todo pasaba por el Estado. Entonces el Estado aprobaba o no las divisas para que cada medio importara su papel. Eso fue así y con eso controlaban o castigaban a algunos o premiaban a otros, porque al final era papel subsidiado. Después crearon una empresa que era el Alfredo Maneiro, además Esa. horrible que usaran el nombre de Maneiro De para Maneiro. eso. Y entonces esta corporación Maneiro era la que centralizaba el papel y designaba cuotas para algunos medios. Y ahí empezó el desastre, porque básicamente castigaron a los críticos y premiaron a ¿Qué los, año a los fue no eso más o críticos. menos? Uy, entre el 16 en adelante. O sea, o 15, 16. En adelante empezó como la estructura y luego ya fue O sea, 17, yo creo 18, que 19. Yo no me di la cuenta caída. en el momento en el que yo dejé de ver periódicos en mi casa. Porque, que se fueron o sea, fue borrando. que, coño, de a a poco. poquito, porque yo lo veía en mi casa de que mi mamá era todo el día, compraba La Verdad en Maracaibo porque el panorama no le gustaba, porque sí que era chavista. I don't know si era chavista o no. Igual le pasaron la rebanadora. Igual lo pasaban, pero ellos eran como más. Compraba eso y creo que también compraba el Nacional. Y era como que yo lo veía todo el tiempo en mi casa. Después empecé a estudiar política y después de a poquito ya yo dejé de ver periódicos. Y fui que, wow, me pegó porque ya no es costumbre para mí ver eso. Sí. Y cuando los vi ahorita, yo, Bueno. qué mierda, ¿se imaginan levantarse en la mañana y pedir un periódico y poderlo leer? No, sí, Estaba buscando la cifra hace poco. La asfixia fue increíble. Además, a mí me pegó mucho porque yo trabajo formando gente, entre ellos periodistas, en herramientas digitales. Yo he conocido todas estas redacciones en Venezuela, todas. O sea, El Impulso, El Carabobeño, El Tiempo Puerto La Cruz, El trabajaste en Correo el del Nacional. Caroní. Yo trabajé en Nacional en el 2006. Panorama, yo estuve en la preventa de Panorama de 2015, haciendo la presentación. El Diario de los Andes, que tenía las 3 ediciones. Todos esos diarios, esa gente yo la conocí. Y años después no existe ninguno de esos Feo. periódicos. De hecho, aquí dice el Instituto Prensa y Sociedad, IPIS Venezuela, que desde 2013, año en que Maduro asumió la presidencia, 68 periódicos dejaron de circular en el país. Que pasó más, Eso es ¿verdad? demasiado. Sí, sí. Y Yo pudiese creo que ser son más. Y no, desde el 2009 son como 100 y pico. O sea, ha dejado de circular como una cuarta, o sea, 4 quintos, coño, el 80% más o menos. No sé, yo Claro, no sé un el montón, número. pero es que además piensa en cuáles quedaron, porque decir que circuló en algún momento Ciudad Caracas, que era un Claro. panfleto del Estado, que además tenía correlatos, Ciudad Valencia, Ciudad no sé qué, en cada espacio había uno, pues bueno, era propaganda. Y además Sí. eran diarios gratuitos que se repartían a la gente. Entonces, ojo, esto que pasó con la prensa, pasó con la televisión, ha pasado en buena medida con la radio, aunque la radio todavía mantiene algunos espacios un poco más autónomos, pero fíjense qué ha pasado. Hablamos de la censura 17, 19, pero las cosas más recientes. Hace poco hablé con alguien del mundo de radio, me dijo algo que me pegó mucho y todavía lo mastico, que es que algo así, han escuchado esta cosa como que se está recuperando un poco la economía. Ujú. Me decía, bueno, estamos mejor porque ya no censuran tanto como en 2019. ¿Y saben qué pasó? Huevona. Wow. Que no es que ya no censuren tanto como en 2019. Es que ya no retas, ya no desafías. Ya hay temas que no presentas. Hay gente que ya tú sabes que no va a salir. Entonces, por supuesto, ya se amoldó la cajita. ¿Qué Ya- bola? Ya sabes qué es lo permitido y qué no. Entonces, claro, si no Es estás todo lo retando... contrario, ya no censuran. Es que ya no... Claro. Ya me Ya no- autocensuré ya no Ya hay, tanto. desafías. ya hay síndrome O de sea, Estocolmo. ya me autocensuré tanto que ya no me tienen que Claro. censurar ellos. Yo trabajo con derechos humanos.
con organizaciones. Qué Y a heavy. veces te toca hablar con la prensa y decir, bueno, es que este es un tema de derechos humanos importante. Y dicen, no, eso es política. Y tienen miedo, es un miedo legítimo, pero legítimo. Pero el problema es que se genera un silenciamiento Claro. en el que de pronto dicen, pasemos la página, y Venezuela puede tener alrededor de 300 presos políticos. Venezuela tiene alrededor de 10.000 personas con régimen de presentación. Gente que tiene que ir a los tribunales semanal, De esos mensual. miles de personas son detenidos en protestas, ¿no? Sí, montones. O de causas políticas. O sea, esas vidas están allí pendientes y tienes un montón de gente diciendo, no, pasen la página, eso es el pasado, esto olvidémoslo. Le conté esto reciente, ¿no? Que ya no retan. Pero la más reciente me dolió mucho más. Que es que una de las críticas que está llegando a los medios de comunicación de parte del Estado es lo siguiente. Y prepárense, porfa. El periodista no está feliz por las buenas noticias. O dos, el periodista está buscando noticias negativas para resaltarlas. Es decir, lo que está haciendo Conatel contra algunos medios ya no es ni siquiera ver qué tema toca o a quién invita. Es el tono del periodista. Es que el periodista ya no se alegra. Es que ya no dijo feliz esta buena noticia. Y lo van a ver en Twitter. Hay un grupo de gente, sectores económicos y otros, que se la pasan diciendo, esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia. O sea, es como una suerte de imposición de la agenda de las cosas que están pasando en Venezuela. Porque sí, porque hay que alegrarse. Pero cuando te dicen en los medios que esto llega desde Conatel, que, Marico, eso es Corea del Norte. bueno, Que si no, Qué lloras feo. si no lloras por el presidente vas preso. O sea, a mí lo que me preocupa O es... sí, exacto. O si no cuando yo lo reconoces las escuché me buenas afectó. Y a mí- Y me exacto. afectó porque ya es un nivel de control un poco más allá. Y diciendo que van a ir, o sea, van a seguir haciendo esto. O sea, lo que quería resaltar cuando hice la comparación de los años anteriores es que es tan paulatino que uno no se da cuenta hasta que ya no estoy diciendo nada. Y o sea, a mí me sorprende, primero porque yo no tengo mucho tiempo opinando. ¿Y cuántos años tengo yo? Como que 3, más o menos. Y yo siento... ¿Desde que te como- graduaste? Desde que estoy tipo diciendo Ejerciendo, cosas. pues. Sí, como 3 años, nada. Sí. Y es como, siento la censura. No me imagino vos o vos. Bueno, vos también. Sí, yo Qué me raro. autocensuro. O sea, Aquí, incluso en nosotros. el podcast nos O sea, autocensuramos. yo ahorita estoy sentada aquí para que se me yo estoy cagada. Claro, con lo que acabo Excepto de decir. en Patreon. En Patreon no nos censuramos. No, pero- Suscríbanse, me- excepto Conatel. Y me da rabia, ¿no? Porque yo, sino a mí me daba mucha energía. Porque obviamente yo que yo estudié me apasiona. Y cuando yo estaba en la universidad, tú eras Dios. O sea, podías decir más cosas. Y ahora yo misma dijo, no quiero hablar. Y siento como que me apagaron una lucecita. Que ya no puedo seguir haciéndolo. Es Y en miedo. estos días, estaba hablando con unas amigas que obviamente estaban afuera. Y una me dijo, ay, güey, me van a dar la residencia. Y la otra, y mañana voy a votar. ¿Dónde? No, con el plebiscito de Chile. Y yo, ya votáis. Y la chama tiene como 3, mi amiga tiene 4 años. Y yo, ¿qué bolas? Que tenéis que leer la constitución, de que vas a ir a votar, Claro. de que tenéis todos los medios diciéndote las cosas. Y yo le dije, marico, tengo envidia. O sea, tengo envidia porque digo, Dios mío, me llenaría tanto de felicidad yo poder hacer eso. Y ya Yo- no puedo. Yo fui a Chile hace 2 años y me impresionó que hay televisión. A ese nivel. O sea, la gente ve las noticias. Sí, 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 Claro. sí. Se entera las noticias en televisión y confían En en lo lo que que están dice la diciendo. televisión. Sí. Yo me entero las noticias netamente por Twitter o Y Instagram. por internet. o Y WhatsApp. antes ya no puedes. Hay momentos que quiero averiguar algo, tengo que poner VPN. Yo nunca pienso, voy a poner televisión a ver qué está pasando. Nada, No, para nuestra nada. generación ya eso murió. O sea, más bien tienes la garantía de que si pasó algo, no está en la televisión. No está en la televisión. No está. Y tienes que ir a las redes, a preguntarle a un experto, a esperar a que alguien lo convierta en un hilo. Y eso empobrece. Yo a veces explico en clases que la información es como una dieta, ¿no? Entonces, usted tiene que acceder a distintos tipos de alimentos para estar bien nutrido. Entonces, bueno, tienes prensa, radio, televisión, internet, fuentes, cosas, un montón. En el sistema venezolano es como tener comida chatarra. Entonces, claro, te puedes alimentar, pero mosca, porque de pronto a algunas personas les toca escarbar en la basura, ¿no? Literal y metafóricamente. Algunas personas consiguen un pedazo de chatarrita, otros se enteraron por una cadena de WhatsApp, otros escucharon una entrevista de radio donde el locutor y el entrevistado están asustados y no dicen las cosas completas. Entonces, es como un trabajo artesanal en el que el ciudadano tiene que ir remendando la realidad a trocitos para enterarse qué está pasando. Eso es costoso. O sea, costoso en términos de tiempo, de esfuerzo. Hay y gente eso que hace- simplemente no lo quiere eso hacer, hace no que lo se va a hacer. desconecten. Entonces después viene un grupito a decirme, no, es que a la gente no le interesa la política. Ellos ¿Cómo que no? hicieron que no te Claro. interesara. Claro, eso es parte de la Fue por anomia, diseño. La apatía es una estrategia política Claro. de dominación. Claro, entonces, no, que ya no me importa. Es que no, ¿qué vas a A hacer? la gente le importa. ¿Cómo a la gente no le va a importar que suba el dólar? Te afecta. Y aparte que a la gente le importa hay una distracción de que ay, tengo bodegones, tengo conciertos, tengo esta narrativa de que me arregló Venezuela y todo está bien.
Entonces tenéis esa dicotomía de que esto está bien y al final están pasando un montón de cosas que no te vas a enterar porque tenéis que invertir tiempo en que te vas a enterar. Claro. O sea, yo que trabajo de eso, o bueno, trabajaba, o todavía, no sé. Es como yo un día, literalmente, si yo decido no abrir Twitter en un momento, yo no me entero de nada y yo estoy viviendo mi vida como si nada. O sea, nada, porque no voy a tener ningún canal de que yo me voy a enterar de lo que está pasando. Tengo que meterme en Twitter y ver qué cuentas específicas y ponerme a investigar para yo saber lo mínimo que hay que saber en el Pero, país. ¿sabes qué es agresivo, Ana? Que cuando esto que queda te está contando que las cosas están perfectas o están mejores o levantaron cabeza y demás, y tu salario son $100. El promedio de salarios en la ciudad de Caracas, el promedio 120, puede ser ¿no? 100, 120, por ahí va. Y además en el último trimestre cayó, o sea, bajó, según bajó un las poquito. mediciones. Entonces, cuando tú estás viendo todo ese nivel de ostentación, sí, esa cosa de bonanza de un pequeño grupo de la población y tu realidad, no lo que te dice el periódico, ya no es que haya un medio contando, tu realidad es que estás pasando roncha y ganes 100 o ganes 500, igual tienes que abrir un GoFundMe porque un familiar se te enfermó, ahí te pega. Entonces dices, Obvio. ¿por qué pasa esto? Y como no está construido el por qué, porque no hay medios contándotelo, no hay medios señalando responsables, entonces tienes otra capa de gente diciendo, bueno, es que el comerciante es el que está remarcando Ah. precios. Claro. Y, Claro, ya va, porque y eso es lo una narrativa último. que construyeron y es como la Claro. gente dice, el comerciante. Es lo que ves. Claro, claro, porque nadie te cuenta que el Banco Central de Venezuela aumentó la masa monetaria del país Ajá. 34%. Lo O sea, vimos con Henkel, Se el te episodio cuentan a anterior. medias. claro. Entonces, si no te echan ese cuento y además no te explican que Y además la es masa un cuento monetaria y que no tienes que sé escuchar qué. por una hora. Cosa Claro. que si no tienes el interés te vas a ladillar. Claro, pero Entonces sí. es complicado. ¿Qué ¿no? pasa? Que si no está claro causa y consecuencia, si no está claro eso, por supuesto que tu vida en sociedad se fragmenta. Claro. Y eso hace que el ciudadano venezolano, pues claro que vive un entorno menos libre que el del resto del continente. Para no decir un espacio donde no hay democracia. O sea, donde no se pueden saber las cosas porque no hay independencia de poderes, no hay pluralidad. A mí me pega, por ejemplo, cuando soy corresponsal, cuando me toca hablar en medios internacionales. Tú escuchas lo que están diciendo y de pronto dices, a mí me daría miedo decir lo que estos panas están diciendo. Claro, me pasa En muchísimo. México, una En vez México. y que, pues no sabemos qué está pasando. El pinche gobernante que tienen ustedes allá, cuéntanos, Luis Carlos. Y yo dije, No, a mí no me le puedo pasó- decir pinche gobernante al Exacto. que tenemos acá. A mí me da miedo. Sí, si yo respondo me meto en un lío. Exacto. ¿Cómo? Sí. Y ya va, hay periodistas venezolanos que están afuera, te entrevistan aquí adentro y dicen unas cosas o tratan que tú digas algo y yo, papi, ya va. Si yo digo esa palabra que vos estás diciendo allá, a mí me pasa una vaina. Sí. Entonces uno como que trata de hacer puros eufemismos y darle la vuelta a ver cómo lo vas a explicar. Y yo digo, papi, pero vos no sabes o sea, vos venís de aquí. Vos veniste de este país, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Claro, tú te fuiste por una razón. No hagas que yo me tenga que ir. Y es como- Si no me quiero ir. Y yo, Si no me has preparado la habitación, Coño, el sofá hermano. cama, la visa. Amigo, date cuenta. Sí, bueno, pasó hace poco. Pasó hace poco con una periodista que dijo una vaina súper loca y bueno, Tú sabes quién eres. Sí. Tú sabes quién eres. que no se puede decir. Les cuento además porque este asunto de la censura, la libertad de expresión, la viví en carne propia, no solamente todo lo que les narré, sino también que por mi causa judicial, a mí me prohibieron durante 3 años Hablar de tu causa. hablar de la causa. Y además era una prohibición súper enferma, porque era prohibición para mí, para mi esposa y para mis abogados. Yo no sé si hay otro caso en Venezuela de presos políticos o similares en los que a los abogados les prohíban hablar del caso que están defendiendo. Claro. Entonces era una amenaza doble. No solamente ustedes no pueden hablar, es que si alguien habla, el que lo haga va a hacer que todos los demás vayan presos. Claro. Además, decirle a alguien con una esposa que era paciente oncológica que le iban a meter presa si abría la boca, o sea, eso no es justicia, es todo lo contrario. Entonces lo viví. O sea, viví 3 años de silenciamiento duro, que bueno, por fortuna ya ese proceso se levantó, se archivó en Menos mal. febrero y bueno, las cosas pues han ido cambiando un poco. Pero no es que uno Y está también curado. no es que- tuviste prohibición de salida del país. fue más sádico, más fuerte que eso, porque si a ti te dicen prohibición de salida, tú sabes que no puedes salir y ya. A mí lo que me dijeron es, no, usted puede salir, pero pida permiso en el tribunal. Entonces yo iba haciendo los permisos y todos los permisos me los negaron.
Eso significó, por ejemplo, perdí una beca, un programa de formación en Stanford, perdí Wow. una conferencia en la OEA, perdí una conferencia que íbamos a hacer nosotros en Medellín, creo. En Medellín, lo hiciste por Unos Zoom. congresos en Argentina. Y esto significó para mí perder dinero, fuentes de empleo, Claro. contactos, confianza. Era mi vida antes. O sea, yo daba clases Tú la afuera. pasabas, tú viajabas ¿cuántas veces al año? ¿Como 10, 12 veces al año? 8, 9, 10, depende del año. Tú Era ibas lo a que... dar clases hasta para Polonia, me acuerdo. Estuve en Polonia, estuve en Sri Lanka, estuve en Increíble. Hungría. O sea, hacía cosas en toda De Charallave para Centroamérica. Sri Lanka. No, es que incluso, por ejemplo, estaba en San Pedro Sula, en Honduras, y era como, bueno, esto es lo que hago. Entreno Qué gente, arrecho. formo Mi gente. gente. Y eso fue duro, porque imagínate, para que un tribunal te revise si puedes viajar o no, tú tienes que entregar el pasaje, la reserva, la carta de invitación. O sea, eran un montón de cosas que se quedaban frustradas por cada provisión de viaje. Incluso una vez mi padre se enfermó en España. Toda mi familia vive afuera desde hace una década. Sí. Y él se enfermó y, bueno, lo normal, un informe médico, una reserva de vuelo, todas las cosas que pedía el tribunal. Y lo negaron también. Qué Entonces malparido. fue peor que una provisión de salida. Claro, porque porque con provisión tú Porque dices, te daban bueno, la esperanza de que Te da podías esperanza de que sí, podías. Y bueno, y se lo pongo Exacto. peor. Mi mamá se llama Esperanza. Entonces era como, niño, no me dejan estar con Esperanza. La esperanza está lejos. La esperanza está fuera del país. Sí, Qué La esperanza es lo chimbo. último que se visita. sí. Vamos a ver Pero si ahorita los... ya puedes salir. Sí, vamos a ver si los veo próximamente. De hecho, hay una Hombre. cosa que puede pasar Me da ahí. risa que estamos hablando de esto como que jaja, XD, y yo estoy que... Esto es una tragedia, claro. Es que Ricardo la vivió conmigo. Yo lo he vivido también. todos estos años. Claro. Yo esperé a Luis Carlos afuera del helicoide el día que lo liberaron. Haciendo chistes allá a la gente para, Sí. para aligerar la vaina. Qué risa la vida en la palabra de. La Ajá. palabra Pero es que fuera esa, de. esa es otra cosa. Es la única vez que estaba fuera del La gente de helicoide. nuestra edad, en otros países, está en otra cosa. Claro. O sea, que sí en el Está Coachella. en otra... Para nosotros es la cotidianidad. Arrechos porque no Y- les aumentan el salario. Sí, tienen problemas de tercer mundo, lo que Sí, uno sí, quisiera sí. tener. Ajá, nosotros, Sí, verdad, nosotros ni siquiera problemas de tercer mundo. ¿Cómo que lo Problemas estábamos? como que, verga, el autobús decía que llegaba a las 8:53, llegó a las 9:30, ¡qué bola! Y uno yo y que, me quedé, bueno, tienes, marico, y uno que tienes autobús. llegó el autobús. Y que, bien. No, en 2018 o 19, recuerdo una vez en la radio que solté esta de que, bueno, en el tercer mundo hay champú, ¿sabes? Esto no es tercer Esto no es tercer mundo. Entonces, en esos años locos Qué de... bola. El que tercer mundo es llegamos- Chile hoy, que está debatiendo sobre Oye, qué el arrecho. plebiscito. No, es un país pero hombre. se habla en prensa sobre eso libremente. Los o sea, envidio. Chile- Todas las Chile es personas hombre, que tienen Chile es eso. segundo mundo. Sí, yo creo que por Chile está un poquito- llegando ahí, Segundo ¿no? mundo, sí. Sí, Ok. sí, yo creo que ¿Segundo está... mundo existe? Sí, claro. En este caso él está en la OCDE, o sea, países desarrollados. ¿Sí? Claro, lo que ¿Que no lo hace primer mundo? Lo que estamos viendo es si con las políticas que aplican van Claro, para abajo. exacto. Ahí es donde viene Claro, la se cosa. puede Exacto. bajar de división. Que por cierto, el miedo venezolano en el exterior tampoco hay que ocultarlo ni sentirse culpable. Es decir, venimos de un trauma. Claro. Entonces, claro, los venezolanos afuera y adentro, cualquier cosa que Que suene a a la izquierda- franquicia, Dicen que no. Tú dices, claro, no, Tú le huyes. esto me Es que era picaron. obvio. Mi amiga la que Nos va a pasó votar con hoy- Colombia. Mi amiga la que va a votar hoy me dijo, y yo ni le pregunté, yo, mami, ¿qué hiciste? Obviamente yo rechacé eso. Lo rechacé. No, eso me da miedo. Todo lo que habla, ya yo escuché eso antes. No, Claro. no. Claro. No, y nos pasa que como en el sur, nuestro fantasma allá es la derecha. Claro, el trauma de ellos es la real, derecha. es concreto, Entonces, lo vivieron. En Uruguay, en Argentina, en Chile. Entonces, cuando uno llega y que la izquierda es mala, yo digo, ¿qué te pasa? La izquierda es lo mejor. Y la ¿Y izquierda qué es lo que queremos. Y todo el mundo, coño mío, pero Sí, que está bien, pero... no lo quieras tanto. Sí, está bien, pero No, cuando, un poquito. cuando te allanan la casa... Quiérelo un poquito. no, sí, la cosa es distinta. Yo creo que entonces tenemos que llevar la dicotomía de política de nuestra región, en vez de izquierda-derecha, a democracia, autoritarismo. Claro. O sea, es una dicotomía más, o sea, si es una democracia con tintes de izquierda, pero es democracia, de pinga. Pero es que el punto Disfrútenla. pero el punto es que ellos te tienen que venderlo como un disfraz. Y el disfraz es la ideología, que así es como lo venden. Entonces no te van a decir yo soy demócrata. Te van a decir Sí. yo soy demócrata, pero ¿cómo vas a llevarlo? Entonces, Claro. porque la democracia es un sistema político y lo otro es una ideología. Entonces las dos van juntas. ¿Y con qué te lo vende? Con la ideología. Entonces, La ideología es como la sazón del La- plato. El plato es el régimen el la democrático. color. ideología es la labia. La labia que te van a echar. Claro, porque el plato es el Yo régimen voto por democrático. Ana, yo voto por Ana. Yo he dicho, va a ser la primera presidenta mujer. Sí. Está en mi quiniela 2042. Sí, pero eso, tenemos una cosa donde tú dices, pana, no, ¿qué me molesta en algunos de estos países? Ya tienes democracia. Despreciarla Ah. es costoso. O
Sí, poner la democracia a un lado porque vas a hacer la revolución. Nos pasó en los Y, pana, 90 si lo aquí. haces si no respetas las formas, si no respetas las instituciones, el costo es gigante. Yo le tengo un nombre a eso. Gigante. Yo le tengo un nombre a eso que es privilegio de democracia, o sea, democracy privilege. Claro. O sea, Claro. tienes tanto el privilegio de vivir en democracia que no la valoras. No sabes Nos pasó en cuál los es el 90. costo de no tenerla. Entonces, cuando yo veo ese montón de grupitos diciendo yo, mami, pero No. aprovecha que tienes... ¿Y crees que llegó para quedarse? ¡Ay, Dios! Sí, miren, en Argentina Ay, me da esta más semana, ansiedad. en Argentina había un escándalo porque hubo algo con Cristina Kirchner que puede ser un intento de asesinato o Un montaje. un Yo puedo stage, decir aquí una que cosa yo pienso montada. que es mojón. Yo pensé que es mojón lo primero. ¿Qué pasa? Que cuando Puedes tú estás, pensar. Él y Uno que puede no digo pensar. cuando nada. tú ves los Puede medios en pensar. Argentina, ese debate es público. Es decir, los medios lo tienen. arrecho. Incluso hubo unos Los memes, medios- Luis Carlos. Hubo unos medios que publicaron en qué falló la carga del arma y decían cómo se carga un arma bien. Entonces tenían la infografía, cuáles eran los pasos. Eso aquí cómo iban se hacía. presos. Tú lo analizas y dices, esto es incitación Claro. al magnicidio, esto es un crimen, esto tal. Pero después dices, ya, pero en esa sociedad, con esos niveles de libertad, eso se puede. Y más, con esos niveles de libertad tú puedes discutir si eso es correcto o no. Y si no es correcto, puedes criticarlo. Pero de ahí a meter preso a los periodistas, hay un trecho gigante. O Chamo. México y Honduras, que los matan. O sea, esos países están lejos de estos escenarios y pueden tener caos, crisis. Argentina está malísimo en economía y en muchas cosas. Pero tener esos márgenes de libertad y democracia no los puedes dejar nunca. O sea, algo que lo hablamos en otros episodios es que la democracia es algo que tú construyes y que no es estática. O sea, es algo que tú tienes que construir, tienes que alimentar, puede echarse un poquito para atrás, puede moverse, pero ya el hecho de que tengas la estructura democrática, aprovéchala. O sea, yo siento que los demás países obviamente no se dan cuenta, porque de bolas viviste todo tu vida o la mayoría del tiempo en un régimen democracia o democracia débil, lo que Claro. sea, pero tienes ese tipo de libertad. Y creo que de ahí viene el privilegio de no saber cuál es la otra cara de la moneda de no tenerlo absolutamente. Sí, el bienestar te adormece, que le pasa a Es Europa que, ahorita. es, ¿no? que, es que les pasa que creen que como ya llegó, no se va a ir. O sea, como la democracia es fuerte o así sea débil, la gente dice, no, pero es que si lo estamos eligiendo no va a ser un dictador. Claro. ¿Cómo va a ser dictador si lo estamos eligiendo? Ajá. Porque ya las dictaduras no son que tomaste el poder por la Las por la nuevas fuerza. dictaduras Que se lo visten de pueden- democracia. Exacto. En Myanmar sí hubo un golpe de Estado, listo. La gente se quedó, o sea, no reconocieron la presidenta que ganó, Pero hay otros países donde se eligen por fraude. ¿Sabe cómo Claro. son las dictaduras? El cuentico este del lobo vestido de ovejita. Me gusta la abeja, sería mejor. Bueno, abeja el lobo sería- con aguijón sería... La cola es un aguijón. ¡Ping! Es mejor con la abeja, pero bueno, que se visten de ovejita, pero cuando le va quitando lo de arriba, ¡ay, era un lobo! Así son los dictadores. Los como que- dictadores nuevos. con empaque pop. ¿Por qué con crees que hago la empaque pop. cátedra del pop? Es verdad, Claro. con empaque pop. Es como, Claro. vamos a ver cómo yo me meto en este sistema democrático por vías democráticas, pero después voy a aprovechar. Para Que es deteriorarlo. Con populismo, con ofertas falsas, con discursos ultranacionalistas. O sea, hay un montón de como una caja de herramientas que cuando la ves prestada, dices, epa, o sea, Epa. esto se parece, o esto ya lo vivimos, o esto Claro. está aquí. Y tienes populismo de izquierda y de Y de derecha. derechas. O sea, Claro. en Europa ahorita tienes desde Podemos hasta Vox en España. Y así en otros países tienes los populistas de izquierda y derecha que son igual de peligrosos. Y la gente, bueno, aquí en Venezuela con la vaina de Trump, yo creo que muchos están como cegados. Como es de derecha, no puede ser más nada. Claro. Y era como que, papi, vos ves un dictador de derecha fácil. Y populista. Y populista. Y a mí me da fácil. miedo que cuando esto pase, elijamos un dictador de derecha solo porque es opuesto a lo que tenemos ahora. Y por eso Ese es el miedo. Por eso hay que tener instituciones. Y por eso hay tener que sembrar defensas, una o sea, cultura tener- democrática. De que, Claro. coño, por más que hayamos pasado por un trauma, no podemos ir entonces a traumatizar al otro lado, que estamos construyendo. Yo estoy ahí como enfocado en una cosa que llaman alertas tempranas. Es decir, cómo generas Es como un cosas- red flag. No, es como... Red flag. Claro. Sí, es un red como- flag. ¿Cómo generas un sistema donde digas, esto está mal? Claro. No es un crimen, pero lo va a hacer. La reelección indefinida. Es un red flag. Es un red flag. Claro, entonces tú tienes control de precios, red flag absoluto. O sea, el que te Total. ofrezca un control de precios, mosca con eso. Y así vas generando ciertos Ve, está bueno anticuerpos eso, está que hay que bueno. tenerlo, que no está mal. Escribí Porque un si libro no, de eso. va a salir otro. Red flags de la democracia. Te cuento. Está bueno. Podéis sacar un ebook. Te cuento. Voy a presentar una investigación que es medios de comunicación y justicia transicional. Ok, Que es arrechísimo. un momento, vamos a decir, necesario después de grandes violaciones de derechos humanos, que es cómo restituyes derechos, cómo construyes institucionalidad, y son momentos complejos. Entonces, mi duda para esta investigación es, ¿qué tienen que hacer los medios?
Porque si tú estás esperando a que te digan qué hacer, It's te Claro. pasa. Entonces, la justicia necesitas- transicional es principalmente justicia en la transición, por eso se llama así. después de los crímenes. Después de un gobierno con muchos crímenes, como por ejemplo pasó en la dictadura de Pinochet, bueno, se hace un momento, una justicia transicional, se hace justicia sobre esos Sí. delitos de Hay derechos diferentes tipos, humanos, hay diferentes etcétera. maneras de hacer Bueno, justicia. ese bla, bla. paper está hecho. Y se los comparto en lo que salga, que dentro Ay, de poco. arrechísimo. ¿Qué pasa? Que hay una suerte como de indicadores que están allí, que yo trato de denunciar, que son, bueno, Venezuela viene de crímenes de lesa humanidad, sí, y hay investigaciones sobre eso, pero también venimos de crímenes del populismo, también venimos de crímenes de corrupción, y la Arre. corrupción mata gente, y mata gente masivamente, y también venimos de crímenes de la izquierda, es decir, crímenes de regímenes socialistas. Que quizás no llega a ser el crimen de lesa humanidad que estás investigando en la Corte Penal Internacional Claro, o claro. la misión de determinación de los hechos de la ONU, pero son crímenes que tienen que ver con políticas de Estado, con ideologías. Y ahí me encontré, hay un profesor, Fernando Fernández, que él insiste en un punto que me encantó, y es que no hay memoria jurídica de los crímenes de la izquierda. Les detallo eso un pelín más. Los nazis hicieron un desastre. Luego vinieron los juicios de Nuremberg y entonces quedó establecido como, bueno, estas Esto cosas fue que lo que pasaron hicieron. fueron unos crímenes horrorosos. Y hay museos. Claro, entonces son se maneras de recuerda, tener- tal. Pero guardar hay memoria. hay una receta y hay una receta que se rechaza y que si algo se parece, la gente lo va a rechazar. Red flag. La gente dice, esto no. Entonces, por eso Exacto. tienes, por ejemplo, a las Partido comunidades- neonazi. Las comunidades judías diciendo, hey, aquí hay un discurso antisemita, mosca, esto no debería pasar. En Venezuela, por ejemplo, los discursos anti-Israel parecieran protegidos por el propio Estado. O sea, se les garantiza impunidad. La gente los lanza y como Claro. son de parte del partido no pasa nada. Entonces, hay unos crímenes del régimen nazi que están juzgados y que ya generan una memoria jurídica Claro. para que no vuelvan a pasar o se frene algo parecido. Claro. Con los regímenes socialistas no ha pasado. No ha pasado. Entonces, Rusia, Cuba, Claro, vaina, marico. todos estos experimentos fracasan, matan gente, Y son por un eso destrozo, dicen, no, pero eso no es la izquierda. pero no hay memoria. Y dicen, no es la izquierda. Entonces- Y te permite, si no hay memoria, te permite reescribirla otra vez y volverlo a pasar. Claro, decir otra vez, vamos a volver a poner un control, vamos a volver Y a no sé nadie qué, dice, vamos a- wow, me gustó. Entonces, Quiero leer ese libro. Yo ahora". me quiero enganchar de eso porque si uno puede hacer memoria jurídica o memoria, primero memoria y luego memoria jurídica en la situación venezolana, puedes tener unas cosas que luego no se repitan. Claro. Y eso ha pasado en América Latina. ¿Sí? Hay un O ejemplo sea, que a mí me convertir encanta. casi el museo del cuartel de la montaña. Hacerlo Bueno. luego un No, museo pero, de... pero Harán hacer falta como un muchos museos checklist. acá. Pero Harán hacer falta como un muchos. checklist de esto Pero pasó, mira, no lo repitas. en Perú, después de la hiperinflación, llegaron a un acuerdo institucional que es muy sencillo. Respeta la autonomía del Banco Central de Perú. O Eso sea, lo está hablando Henry. la autonomía No del está- Banco nos lo Central comentó Henkel se en el respeta. episodio Henkel nos lo Entonces, ¿qué comentó. pasa? Tienes un país que políticamente está en caos, los presidentes duran menos que la leche en la nevera, un yogur, o sea, es un desastre, pero la economía no se toca, o no se toca tanto, o no se interviene tanto. Porque el Banco Central es una institución aparte. Es Pero como porque hay lo una respeto. memoria del país que dice, ok, nos podemos agarrar piña, pero no me toques la moneda. Entonces, ahí hay un anticuerpo. Porque ese es el red flag. Sí, y I no love it. es Noruega, y no es Suecia, es Perú. Es Perú. Es Perú que está aquí. Entonces, uno puede ver que sí hay posibilidades de hacerlo, pero hace falta memoria, que es algo que se pierde cuando no hay libertad de expresión. Ay, Porque pero- si no tienes periódicos contando qué te pasó hoy, ayer, hace una semana, ¿cómo vamos a contar la historia de Venezuela del 2017 para acá? Pero yo tengo una pregunta importante. ¿Cómo vamos a guardar memoria de un país que no quiere recordar? Porque No quiere recordar. nos pasa O nos duele recordar. ahorita. Ahorita uno critica que esto no se ha arreglado de la vaina y uno empieza a ser un loco. De como que, ay, deja de criticar. Yo hago un video de que bolas que el billete de uno es de 1 millón. Qué bolas, no hables mal de nuestra moneda. Ay, pero acostúmbrate. Todo el mundo sabe que eso es no sé cuánto. Claro. ¿Cómo me voy a acostumbrar que un billete de 1 millón es uno? Si viene un ecuatoriano para acá, se vuelve loco y dice, yo no puedo vivir en este país. O sea, ¿cómo voy a ser yo turista en este país que me da un billete de 1 millón, pero se supone que es uno? Entonces me O sea, están creo que dando- normalizamos lo que no es normal. Pero como por paz mental. Sí. Es Y por como- trauma y dejamos por atrás lo que trauma. pasó. Y O no, sea- ajá, que eso está bien, uno está traumatizado y uno tiene que volver a eso para sanar. Eventualmente vamos a hablar de 2017, vamos a hablar del apagón. Quiero que sepan que estamos Eso se va a hablar. posponiendo tanto el episodio del apagón porque los dos... Ana y yo escribimos un diario. Ajá, y me da apagón. risa porque él escribió un diario y yo en el apagón yo tengo un cuaderno y escribí todo. Y yo no lo quiero, primero no lo quiero volver a leer. Y Ella estaba en Maracaibo, ¿no? Yo estaba en Maracaibo. Y es que obviamente Maracaibo fue más heavy. O sea, literalmente en mi casa pasaba gente corriendo porque saquearon algo cerca y me Claro. tiraban jamones y vainas. O sea, así random. Pero fue muy Bandejas heavy. de jamón para tu casa. Sí.
Verga, pero- Jamón y queso amarillo. Y Que mami se repita, que se repita. Sí, que Random. Maracaibo es loca. Y yo así como que, ok. Creo que hay un periodista de Pro Da Vinci me entrevistó pasó tiempo, entonces creo que hay algo, por ejemplo, por lo menos ahí Algo de guardado. memoria. Exacto, pero lo hemos pospuesto Pero- porque no queremos tocar esa... Sabemos que es ahondar en una llaga En una emocional, llaga pues. chimba. Pero este es el punto donde yo pongo en la mesa que a mí me iban a culpar del apagón. Ay, Claro. coño. Y Ana se acuerda y se ríe. Claro. Nosotros estábamos en O sea, casa. el gran culpable del megapagón No, señor. No lo soy y nunca lo pudieron demostrar en ningún no lo es, falso. Pero, ¿qué pasó? Que nosotros estábamos en casa, primero atravesando la quimio, que era complicada. Cuando se va la luz y vemos el tema de los medicamentos y demás, hubo como una red de pacientes y familiares de pacientes diciendo, epa, ¿dónde enfriamos? ¿Dónde preservamos? Claro. Porque es de vida o muerte. Cuando después que pasaron 24 horas sin electricidad, la cosa fue dura. O sea, digo que lo que vivieron el resto de las personas lo vivimos un poco distinto. Y en mi edificio, además, 15 días antes, hubo una falla de gas en la calle. Y PDVSA Gas, que no tenía personal ni nada, cerró y se fue. Entonces, cuando llegó el apagón, nosotros estábamos sin gas. Oh, mierda. Entonces, no teníamos ni cocina eléctrica Ni ni gas. cocina a gas. Ni leña. No, por supuesto, y además un edificio De 15 pisos. Sí, no, no sé, iba a o sea, arrancar el parquet del piso para hacer cocinar. Fue duro, fue Qué feo. una cosa fea, traumática, Sí, y, chamo. que además nos puso como a resolver, ¿no? A trabajar en otros niveles. Pero sí, hay que hablar de eso. Y hay que hablar porque estos traumas que se quedan dentro te pueden hacer un reflejo durísimo. O sea, hay que hablar de salud mental, hay que hablar de Ese es nuestro próximo solvencia para episodio. vivir. Sí, yo podría estar transversal en casi todo, pero justo porque la libertad de expresión nos lo permite. O por lo menos las burbujitas que uno se arma para hablar de estos temas con confianza. Porque sí, hay un momento en el que uno tiene que hacer el striptease de, bueno, a mí el Claro, apagón claro. me afectó de esta manera. Yo el apagón lo guardé así. Yo- si yo yo estoy- no veas esa caja yo- del apagón. Yo estoy viendo ahorita The Boys, que tú me lo recomendaste, que es una serie que está en Amazon Prime. Fucking The Boys, amazing. Los Muchachos. Boys. ¿Y tú la recomendaste hace cuántos años? Como en 2012-13 que leí el cómic y que me encantó. Ah, y luego, leíste el cómic. Claro. Y luego en el 2019 se hizo la serie. Cuando salió la serie, ¿Qué dije, bueno, aquí qué tan está. buena es la serie comparada con el cómic? Son distintas, o sea, es el mismo universo, pero es distinto. Y la serie lo logró muy bien. Hizo cosas mucho mejores que en el cómic, de verdad no. Para el momento en el que se hizo, hubo como un bajón hacia el final. En cambio, la serie se ha mantenido siempre. ¿Por siempre qué se subida. los comento y traigo el tema y contexto? The Boys es una serie de superhéroes, pero ¿qué pasaría si Son fuesen como- moralmente no buenos? No, ¿sabes cómo yo veo la Son serie? súper maquiavélicos. Cómo veo yo la serie es de verdad es muy realista con respecto a los superhéroes, porque nosotros tenemos como esa imagen de superhéroes que son perfectos. Y como Que son si no buenos, estu- son y son buenos, pero y no están metidos dentro de algo político. Es como que estás ahí y el gobierno que, o sea, ¿sabes? Claro. Pero ellos están como que son corporación y están metidos en un régimen político y es como a mí me encanta es porque está toda la parte política puesta y ellos están ahí participando y son unas plastas Y de son mierda. unas estrellas, como son unas estrellas de cine. Sí. O sea, todo el mundo está en todas las vallas. Es un tema de PR y de mercadeo rechísimo. Pero hablo del tema de que hay que hablar de esos temas que nos duelen. Porque hay un episodio, ¿se acuerdan de The Deep? El que se llama Deep, profundo. Spoiler alert. Es Porque el Aquaman, pues. el Aquaman, nada debajo. Pero- y tiene unas aletas. Y él le da pena. Está como avergonzado de su cuerpo. Porque Unas tiene branquias. Unas branquias. Ajá, unas branquias. Entonces hay un momento en que, spoiler alert, si están viendo Spoiler alert, no, él para se mí. bebe unos hongos, ¿se acuerdan? Un té de unos hongos. ¿Tú no estás en la segunda temporada Sí, ya? pero ¿por qué parte? Yo estoy por donde matan el cachalote que me dolió. ¿Qué es el cachalote? No digas No ha eso. llegado, no ha No llegado. he llegado No me ahí. conté, Pero- no me pero conté, lo atra- que ladilla, no me conté. ¿Qué es el cachalote? Que no. ¿A dónde ibas a llegar con libertad de expresión? Pero no me ¡Coño! digáis, no me digáis. Ok, él se bebe unos hongos. No me digáis, pero qué molleja. Ay, pero eso es una tontería. Me vas a decir. Habla con sus Ah, branquias. claro, sí lo vi. Bueno, Pero eso entonces, no es hongo. Se Eso tomó un té con hongos Pero eso no es hongo, alucinógenos. eso que le están dando una verguita y lo están drogando, no Droga. sabía que era Bueno, hongo. Droga, pues. unos Droga. hongos Ah, alucinógenos. claro, yo vi eso. Y él habla con sus branquias hasta que las branquias le dicen, marico, tú maltratas a las mujeres porque tú Porque no te aceptas odias. tu cuerpo. Ámate. Entonces todo un momento... Eso fue muy cómico. Y es porque él no quería hablar de eso. Incluso siendo un superhéroe, el tipo no puede hablar de algunas Sí. cosas. Entonces, Pero él es violador, es para una plasta de nosotros, mierda. el apagón es hablar Nuestra de nuestras branquia. branquias. Claro, el apagón son las Hay branquias. muchas cosas. Mira, tengo una amiga que se fue al exterior y en una de sus primeras semanas allá llegó un momento en el que abrió la llave para ducharse, salió agua, se mojó y empezó a llorar. Verga, qué chimbo. Se quebró. Porque había agua. Cuando va la psicóloga, le dice, claro, es que tú además venía de Carabobo. En Carabobo no es que haya problemas de agua, es que el agua pica. El agua está Y es sucia, está negra. muy chimba, pues. Un agua que te Sí, que te sí, afecta. sí, sí. ¿Sabes? El paucachinche y todas estas cosas.
Y eso es lo que le hizo clic. O sea, la quebró porque era Marico. como una conquista, como una cosa, como una nueva normalidad para la que no estaba Guau. preparada. Es que- y el diagnóstico es PTSD, o sea, síndrome postraumático. Marico, yo tengo estrés PTSD postraumático. entonces. Tenemos en muchos niveles. Pero en ya no muchas es cosas. post-traumático, es traumático ya porque estamos aquí. Exacto. Estamos en el trauma. Ojalá fuese post. Esa es mi posición ahorita. Ojalá fuese post. Es que Estamos en el trauma. Estamos metidos, estamos dentro. Sí, y no tenemos agua ahorita. Tenemos años sacudidos ahí. ¿Saben algo Y que algo ¿cómo me estoy dando pasa? cuenta ahorita? Imaginen, terapia aquí. Por eso a mí, a mí, cada vez que yo voy para Maracaibo, yo me tengo que preparar psicológicamente. Sí. Claro, igual O sea, porque Barquisimeto yo también. estoy aquí y yo estoy para mi burbujita. Sí. Pero después hablo con mi mamá, tengo que ir para allá. Y es como que vuelvo a tener choque Venezuela. Claro. Y yo me siento chimba. O sea, yo estoy en Maracaibo y tripeo porque Marico. tengo mi familia. Pero se va la luz. Marico, y empiezo a hiperventilar. Y Claro. es como, marico, Da calor. normal. Es que no es PTSD en nuestro caso. No, marico. Es todavía, o sea, es Es- vivirlo, es vivir TSD. TSD el total. estrés. Traumático. Porque, Claro. marico, es que en el trabajo de Siria llegó una muchacha de afuera. Y no me acuerdo dónde es. Es como inglesa, no hay así. Y no se acostumbra a que no haya agua. No se acostumbra a tener que... No, pues el agua la ponen a tal hora. Entonces, esas vainas, uno dice, claro, pero es que eso es un absurdo. Sí. Es una locura tener que lavar los lunes porque es cuando ponen el agua. Pero que le pasa Es- a trabajadores humanitarios puede tener un perfil interesante, porque también necesitan entender el país en el que están. Y lo voy a decir, disculpen, hay trabajadores humanitarios en Venezuela viviendo unos niveles de bienestar, Claro. sobre todo algunos expats en zonas privilegiadas de la ciudad, que bueno, está bien, es su trabajo y les toca, Claro. pero que no tienen conexión con el país real que está pasando roncha. Claro. Lo mismo pasaba con periodistas que eran corresponsales extranjeros y que quizás estaban algunos muy, muy cómodos, y cuando salían a algunas regiones y era y que, epa, ya va, pero aquí hay una cosa que se llama arco minero, y aquí hay una cosa que son gente que se monta en una lancha y se va y se hunde, y aquí hay gente que la trafican. O sea, cuando empiezan a ver ese otro país, esas cosas que están pasando, El país que es real, porque Toca, la burbuja no es el toca. país. No, entonces marico, con trabajadores humanitarios pasa esa cosa de, bueno, mira, es lo que está viviendo la población por la que tú estás Claro. trabajando. Y ellos dicen, marico, vamos a Apure y la vaina es que sí, todos los opulatorios vueltos, verga. O sea, los médicos flaquitos. O sea, es una vaina que si tú sales de Caracas, ves el país real como está. O sea, eso no... Y eso no te lo dicen los medios. Porque tú no te enteras, sino de que vino Wisin y Yandel. Claro. Eso es lo pop. Porque no es pop decir, más la gente en el ambulatorio, no sé qué, rural, en Apure, no tienen ni gasas ni alcohol. Pero al Tú final no te está enteras con esa eso vaina. de que Pero eso Pero- pasa todos los Me lo días. vas a decir Los otra poquitos que vez. lo dicen, los poquitos que lo dicen no tienen suficiente, o sea, no tienen reach y te... O y- cansa. Es que No sé hay si un- cansa, hay un también hay cansancio censura. Por eso, acumulado. por eso mi pregunta otra vez, ¿tú crees que la gente quiere recordar? Es que es una trampa. Yo una vez escribí para una ponencia que este asunto de la impunidad es peor a veces que la falta de libertad de expresión. O sea, cuando tú llegas al punto en el que dices, este señor es culpable de esto. O sea, este señor se robó estos reales, destapas una olla y demuestras quién fue, o dices, esto falló. Y la respuesta institucional de eso es que lo premian, lo vuelven ministro, le dan la espada de Bolívar, lo ascienden, le dan más plata. ¿Sabes? Cuando hay como impunidad y desfachatez, esta cosa de no me importa. Entonces es peor. O sea, es peor porque, claro, la gente se frustra, se cansa. Y además, bueno, ¿la culpa de quién es? Del periodista cansón. O de quién es, bueno, de yo que no Del tengo que la... sigue intentando sabiendo que no va a cambiar. Claro, o yo que no tengo las posibilidades porque soy muy chiquito. Por eso la palabra con D es peligrosa. La palabra con D tiene una cosa que es que cuando le impones, digo, lo dices, es que esto es una dictadura. El resto de la gente no es que dice, bueno, me envalentono y salgo. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo con una dictadura? Si es grande y yo chiquito, Me voy para me adentro. refugio. No, yo soy David Me y yo refugio. Goliat. O me voy. Entonces, parte de esto explica que Venezuela tenga tantos migrantes como Siria sin tener la guerra que tiene Siria. Ella va, pero ¿Superó? ya superamos. Estamos ahí. ¿Sabes que hay como 3 cifras de migrantes, no? Coño, no nos Pero- quites un triunfo, vale. No, Estamos vale. de primero. No, digo porque siempre como una incertidumbre allí. Sí, porque lo dijo- Tomás Páez da más de 7 millones, la ONU da 6.8, Sí. las medidas de algunos economistas y del ENCOVI, UCAP da poco menos. Yo no me voy a La poner a OEA, pelear. la- Yo solo sé que El mi punto familia se fue. Y mis amigos casi todos se fueron. Exacto. Así que... Yo, en estos días lo puso David Smolansky, que trabaja con la OEA, la Organización de Estados Americanos, y dijo que ya superó la migración incluso ucraniana de Siria, que son dos países en guerra. Lo Y conecto, nosotros, lo conecto con otra cosa. Smolansky, por ejemplo, está vetado en Venezuela. Mm. ¿Hace Ahí no puede hablar en cuántos radio. años la gente no escucha o no ve a Smolansky dentro del país? Y como él, que ojo, en este momento es un funcionario de la OEA que habla de migraciones, como él, toda esa generación. Es Toda esa verdad. generación.
todos esos chamos que están en el exilio... Yo creo que la única manera de gente en escuchar la Twitter- voz de Smolansky es cuando Cuando lo Manuel imitan. Silva lo imita. Cuando los Ey, imitan. yo Nosotros ni me del municipio de acuerdo. Castillo estamos haciendo esa voz que la hace muy bien. No sé si todavía lo haga, debería hacerla porque la hace muy bien, es muy cómico. Pero es la única manera de escuchar a Smolansky en la radio en Venezuela. Entonces, y ahí... Guaidó, de hecho, ¿tú crees que con Guaidó la entrevistan en Venezuela? no puede. Y hay gente más contratada para en redes responder todo lo que digan, putearlos por todo lo que digan. Entonces, no es que sean buenos o malos, X, o sea, pueden ser evaluados de muchas maneras, pero el silenciamiento ya te cambia el terreno de juego. Claro. Porque entonces no hay un debate democrático, no hay diálogo, no hay nada. Hay una cosa, o sea, como un plano inclinado donde solo habla lo que el poder permite o lo que ayuda al poder. Más nada. Volvamos a la pregunta. ¿Crees que la gente quiere recordar? Sí. Sí. Y me pasa mucho en clases comunitarias. Cuando vas a ciertos sitios y hablas de servicios públicos y hablas de derechos humanos y de pronto la gente dice, pero esto conecta con las protestas. ¿Qué va a pasar con los muchachos? ¿Y qué pasa? Y cuando abres eso, sí, hay un anhelo de justicia. Pero pasa la otra, no es solamente 2017, es que cuando te empiezan a contar de los allanamientos que ocurren hoy, o sea, allanamientos, OLPs, incursiones de la FAES, todas estas operaciones que hace el Estado sistemáticamente contra población pobre, cuando abren esa puerta, lo que escuchas ahí es, primero, muy duro. O sea, yo trabajo mucho como para que no me afecte y a veces afecta. Primero, es muy duro. Y segundo, es gente que está esperando Justicia. cambios, respuesta y justicia. Entonces, hay mucho pendiente porque son los invisibles, además. Recuerden, además, que hay causas, por ejemplo, de muertes en protestas, desapariciones y torturas, mi caso está allí, ejecuciones extrajudiciales políticas, pero todo esto que ha ocurrido en barrios, lo que está haciendo, por ejemplo, Centro Gumilla con Provea, haciendo investigaciones en los estados, todo eso es más invisible para la gente. Claro. Y sí, hay asesinatos de población civil inocente que luego hacen parecer que fue un enfrentamiento. Claro, que y fue eso tiene otra años. cosa. Claro, entonces es estructural. Pero sí que señalarlo y decir, esto está mal, hasta que cambie. Claro. Y Como eso se los- puede conseguir también en internet, monitordevictimas.com. Es que también todo lleva está ahí, una- pero antes como que hacía más ruido. Pero ahora es como no se habla y no lo ves en ningún lado. Por los cambios institucionales. Exacto, y la es como sensación de lo que no hay voy a cambio. seguir poniendo bajo la alfombra hasta que nadie le dé eso y la gente ya no le pare bolas y lo puedo seguir haciéndolo sin que nadie me diga nada. Pero ha habido unos cambios en el CNE. Hubo un cambio que No. puede ser que no nos encante, pero ¿Qué hubo un cambio? cambio. Bueno, cambiaron a 2 rectores. Bueno, pero esos son Sí. cambios estéticos. Sí. O sea, a ver, Es ellos van a cambiar algo maquillaje. institucional siempre y cuando no sea una amenaza para ellos. Para el poder. Entonces, si no es una amenaza, te lo va a poner como si fuese un televisor, te lo voy a proyectar, pero al final no representa una amenaza y yo pueda poder seguir haciendo con la institución lo que me dé la gana. Pero te voy a dar un poquito, mira, aquí hay un poquito de cambio. Pero no es nada, pero yo siempre digo, son cambios estéticos que puedes verlo, pero al Maquillaje. final, ¿qué hacen adentro? Nada. Sí. Sí, porque en el Tribunal Supremo de Justicia no hubo realmente un cambio, ¿no? O sea, hubo Eh, cambio no, de no, magistrado, pero... El TCJ empeoró. De hecho, su posición es peor que la que tenía antes. Y bueno, el costo se está viendo ahora con la UNAPRE, que no solamente impiden que la gente la denuncie, sino que multan a los que denuncian. Con el CNE tendría que decir que hay que buscar el informe de la misión de observación de la Unión Europea. Los europeos vinieron a hacer una observación técnica y tanto no gustó que los expulsaron del país. Aunque a mucha gente no le gusta que se diga que los expulsaron. Gente que estaba contratada para trabajar, los votaron en un fin de semana y se tuvieron que ir. Tanto así que el informe final no lo presentaron en Venezuela, se presentó en Bruselas. Y en Venezuela se tuvo que ver por Zoom. Bueno, a ese nivel llegó la crítica. En ese informe se dice, por ejemplo, que los rectores, en esa y en la misión que vino previa, la de las condiciones previas, se dice que los rectores tenían unos roles no tan técnicos como se esperaba. Casi que eran como gente que estaba ahí viendo cosas que pasaban. Una figurita. Como Asistentes. periodistas, pues. Una figurita ahí. Y eso es duro, porque uno quisiera, bueno, que estuviesen ahí y con más poder y con más capacidad de ejecución. Pero técnicamente no cambiaron que las elecciones de Barinas se las robaron. Se las robó el TSJ. Bueno, que se pudo hacer de nuevo, que la oposición volvió a ganar. Vale, pero ese CNE tampoco pudo hacer nada con las inhabilitaciones. Entonces al final tienen Porque una inhabilitaron capacidad al de- candidato y la esposa. y a la esposa, y al asistente, y al tercero, y al que le cuida a los perros. Claro. Entonces, esas discrecionalidades del poder se siguen usando, están allí y van a marcar, de hecho, la elección del 2024, si acaso Claro. llega. Entonces, todo eso lo que le dice a la gente es, aquí no hay esperanzas. Van a sacar Lo un que- álbum Panini de inhabilitado. Te lo voy a plantear ahora al revés. Te lo voy a plantear ahora al revés. Mi duda más bien es cómo todavía hay gente que critica, cómo todavía hay gente que aguanta, que resiste, cuando no hay medios,
cuando no hay crítica pública, cuando hay tanta autocensura, cuando hay miedo. Ahí es donde digo, epa, pero somos unos tercos, pana. Los verdad. venezolanos hemos sido unos tercos, unas tercas, hemos aguantado un montón de cosas y todavía hay gente que empuja. Entonces ahí es donde viene lo bonito de estar en esta área, que es, bueno, el camino Bueno, que hay a los derechos, pues. una de las caricaturas que tenemos por acá de Zapata, déjame Buenísimo. buscarla. Sí. Sí, sí, es Me que encanta el apartamento de Ricardo porque tiene tanta huevona así increíble. perolito. Mira. Tenemos mucha memorabilidad. Ve, aquí está hablando de la resistencia. Suma aquí, Israel. Que dice aquí, resistencia, la nuestra que no se acaba nunca. Sí, Y una familia Déjame, súper me pobre. siento así como ¿De más qué año es venezolana esa ahorita. caricatura? Esa es de del Zapata? año... Tienes abajo. Abajo. El 15 de noviembre de 1984. Y Y el Nacional lo publicó, el Nacional, siendo de oposición, caricaturas de la democracia. O sea, Sí. que obviamente Zapata era muy crítico de los gobiernos toda la vida y fue muy crítico de las democracias. Pero es curioso también que A resistencia. Zapata lo premió Carlos Andrés Pérez. y le dijo... Y Carlos Andrés así, que iba a pensar que íbamos a estar acá. Y Zapata dice que, bueno, la vergüenza es mutua, presidente. El desprestigio mutuo. El prestigio es mutuo. Genio absoluto Zapata. Pero absoluto, absoluto. Claro, porque además sus Bueno, grandes el encuentro- enemigos fueron los adecos. El por encuentro años. de Zapata con Chávez, que Chávez, Zapata hizo una caricatura que decía, era una espada, y decía, a mí la sociedad me gusta firme y a La discreción. sociedad civil me gusta firme a discreción. La sociedad civil, porque estaba como cambiando unos puestos que eran de la sociedad civil y se los estaban dando los militares. Era como que el hecho noticioso. Y Chávez salió a televisión. ¿Cuánto te te pagaron, Zapata? ¿Cuánto te Yo no, pagaron? yo no me acuerdo, yo era una bebé. Y Zapata dijo... Zapata salió y hizo una Al día caricatura que era siguiente. Hugo, ¿cuánto te pagó Zapata? Y hablando, ¿Cuánto te pagó Zapata por ese propagandón? hablando como lo loco. Chao. ¿Cuánto te pagó Zapata? ¿Cuánto por te ese pagó Zapata por el propaganda? Ay, propagandón? extraño tener eso. en Bueno, mi es- país. Eso es la libertad de expresión, que aunque el mismo presidente te hostigue, tú podías responder al día siguiente por la vaina, que no debería hostigarte ni siquiera, ojo. No, pero eso pasa en las No, democracias débiles. en ese momento hubo que preservar el mural de Zapata en Plaza Venezuela porque lo iban a atacar. O sea, hubo gente que dijo, ay, se metió con mi presidente. Pero además hay una cosa religiosa Weird. muy dura, una Weird. cosa que, Sí. que termina siendo violenta. Y era como, si él criticó al presidente, entonces le tumbamos el mural. Y hubo que preservarlo, o sea, hubo que cuidarlo porque si no se iba a ir a mayores. Pero fue duro. Y salieron en ese momento los humoristas, apoyaron a Zapata. A Zapata, claro. Y ojo, este tema lo meto porque libertad de expresión no es algo de periodistas. De hecho, en Venezuela hay tantos o más humoristas con casos abiertos, exilios, destierros, que periodistas. Porque además son los que están probando límites, son los que están viendo Claro. qué se puede decir, qué no se puede decir. No, y por eso lo cuido más que, Dios te bendiga, que, papá. que a mi hermano. O sea, Sí. porque están allí, están explorando cosas de comunicación. Y te lo pregunto a ti, en el mundo humorístico no han dejado de hablar de política. Sí. Sí, Y claro. ahora hablan de la vida. El Y lo bullying- que se habla en los bares es que ya la gente no quiere saber de eso. Y es mentira. Marico, si cada vez lo que que pasa es dice que un- no hay chistes buenos. ¿Y Porque cuándo? nos da Ajá. miedo explorar. Claro. Porque para que haya chistes buenos tienes que explorar un límite. Entonces, para explorar el límite, tienes que... Pero cuando vos sacas esos chistes, la gente se muere la risa. Pero me da miedo y hay cosas que yo he Claro. cambiado. Yo tenía canciones que le cambié la letra. Claro. Cuando La lo pri- saqué en el disco. Y muchas de esas canciones las probé con él. Y me dice, mira, ¿tú me puedes meter en peos o no? Y me dice, no, dale. Por ejemplo, yo tengo Pero una dale, canción... métete en un lío. O sea, yo le recomiendo tengo una canción que se llama Antes de él. Marico, esto fue lo mejor. Luis Carlos me dice, no, habla con mi abogado que él te va a defender. Y el dicho me dice, no, vale, di lo que te dé la gana. Que a mí, yo tengo un queso por hacer por ser abogado de un humorista por libertad de expresión. Y yo, marico, pero yo no Pero quiero yo- ir al juicio. Entonces se nos apagó la cámara, pero eso fue lo que dijo Luis Carlos. Mira, habla con mi abogado para que te aconseje. Y su consejo fue, no joda, habla mierda que yo lo que quiero es defenderte. Y vos, y Ricardo, y que yo no quiero estar preso. Y yo no, y entonces digo, este no me sirvió, Luis Carlos. Sí, era- hacía Ayúdame falta- tú. Entonces Luis Carlos, bueno, cambia esta palabra, pon este, porque yo tengo una canción, que es la número 3 de mi disco, que se llama Antes del Abismo. Y la palabra es muy parecida a abismo. Ah, claro, yo escuché eso. Claro. Antes del abismo. Entonces, iba a ser esa canción antes del silencio. O sea, la canción yo la grabé antes del Y silencio. Y Luis Carlos que no, hay falta algo. Ponle otra palabra. Entonces Luis Carlos me empezó a dar palabra, al final me dio abismo y quedó perfecta. Quedó perfecta. Entonces, antes del abismo,
se podía vivir. Ahora no es lo mismo. Cuando te den el Grammy por esa pieza, yo pediría una Yo voy a coautoría. darte la mitad del Grammy. Pediría la Te coautoría. doy la base, yo me quedo con el gramófono. Con la Sí, bolita, con la dame, bolita. dame la gra, te queda con la mi. Totalmente. Sí. Porque, y eso es el tipo de vainas que uno dice, ¿qué importa un disco en mi Spotify que van a escuchar pocas personas? Pues tampoco soy Nacho, pues. Chino No, Nacho. pero mira, hay Yo soy más chino. casos. Hay casos, o sea, yo les decía, casos de periodistas, casos de humoristas, pero hay casos de ciudadanos. Gente que Claro. hizo un videíto, Ya va una la señora cosa, de las tal. arepas. El tweet, la señora de las La arepas con el señora de las TikTok. arepas. Hizo un TikTok de esos de chistes, que ni siquiera el chiste fue de ella, fue un lip sync. Presa. Ay, qué Después la liberaron. Presa ¿no? y obligada a grabar un video de pedir Diciendo disculpas. Los bomberos de Mérida que pasearon un burro por la Un estación burro. de Mérida y le decían, bueno, señor presidente, mire cómo está esto. Presos. Presos 2 meses. Y lo después, liberaron y le iban a prohibición. imputar la ley del odio que puede dar hasta 30 años de cárcel. Y les dieron prohibición de salida de Mérida. O sea, condenados a estar en el estado. Y así hay casos. Gente por estados de WhatsApp, gente por cosas publicadas en Facebook. Entonces, la libertad de expresión... Nos afectó a Y todos. una nosotros haciendo un base. podcast. No, pero vamos a decir, es una base necesaria como para que el resto de las cosas funcione. Yo la planteo a veces como un derecho trampolín. O sea, tú te montas, tú Sí, te es sales. uno de los derechos Entonces, básicos. Es como un derecho para poder defender, gritar, exigir otros derechos. Total. Y es igual al de la protesta, al de organizarte, al Claro. de estar juntos. O sea, Porque es lo que te garantiza que pueden hablar todas las voces. No solo las que son mayoría o las que están en los poderes, sino las personas que son víctimas. Las personas que no pueden hablar en ciertos medios. Y te permite que ellos hablen. Son las que te permiten decir críticas, las cosas que están mal. Y si no se dicen las cosas que están mal, ¿cómo se soluciona? Que yo creo que permite ¿A quién le criticar y importa? ya. Criticar. No, porque hay aquí muchas no cosas. te- La que- libertad de expresión tiene muchas de hecho, la libertad de aristas expresión de por cuál es una de las protege más importantes. expresiones incómodas o expresiones duras. Claro. Y está hecho así justamente para explorar límites. A veces en clases uno pregunta, bueno, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Y qué dirían ustedes? Los que están en la ley. Ok, No, ¿verdad? yo- Ok, yo- déjalo ahí. ¿Y Yo no para me ti, iría Ana? con la ley. Yo me iría hasta que... Como que hasta perjudique a otra persona, ¿sabes? Como Perjudique, Que, ok. perjudique no usar esa palabra, pero como que le haga daño. O sea, ya hasta dónde llega tu Bueno, son discurso. los que están en la ley, la difamación, la Pero ¿por injuria. qué la ley es No, moldeable y pero- se... pero Bueno, no vamos sé, para allá. vamos, Exacto. vamos. Vamos para mí, allá. para mí el límite, la difamación, la injuria, Sí, pero eso es... la calumnia. Pero Ok, es muy hay, legal. hay límites legales que son una mierda. Ajá. En Venezuela está prohibido que las parejas del mismo sexo se casen. Eso a mí me parece una mierda, lo voy a criticar, no me puedes meter preso por llamar a violar la ley. Claro. Sí. Porque al O final sea, la ley es moldeable. Las mujeres no podían votar, pues hubo que salir a protestar y armar un zaperoco hasta que votaran. Entonces, Alguien, como, se entiende. como los derechos avanzan, la libertad de expresión protege que tú desarmes, destruyas, o sea, critiques, Claro. le des con todo a esas leyes que tienen que mejorar. Porque si son buenas, tu crítica no debería llegar a gran cosa. O sea, tu crítica la haces y el resto del sistema dirá, bueno, pana, pero esto es lo mejor posible. Claro. Entonces, también tienes derecho a criticar y no tener la razón. Eso también está allí. Pero la ley no es un límite. No. Incluso estas que tienen que ver con difamación, injuria y todas estas cosas, en países democráticos de verdad hay cosas específicas que permiten que sea así para gente que está en el poder. ¿Por qué? Porque toda persona que está en el poder está bajo el escrutinio público. Claro. Tiene que rendir cuenta. Entonces, claro que tiene que haber un margen de libertad para decir, epa, este señor es un ladrón. Y no es que todo el que diga ladrón va a ir a un juicio y no sé qué, y le van a joder la vida. No, porque esta persona está bajo el escrutinio público. Entonces, Es más flexible. se ve en Venezuela como retardatario esta cosa de que cualquier funcionario público, que Claro. además tiene el poder del Estado, te habrá juicio. Porque además Obvio. el fiscal es su amigo, el juez es de su partido, todo responde a él. Entonces, eso hay que evitarlo. Y el otro asunto, que es el límite de la libertad de expresión, es el otro, tiene un problema. Y es que el límite no puede ser la ofensa. Claro. Porque a mí me ofende que Ana se dé la mano con su novia. Entonces, como eso a mí me ofende, yo les pongo un límite. No me ¿Y cuál es el jodas. límite entonces? Entonces, no. El límite pueden ser, y todavía son terrenos grises, discursos de odio. Claro, pero Es ¿hasta dónde decir, llega el discurso de odio? Cuando claro, le quitas es- derechos a otra persona. Es cuando llamas al menoscabo de los derechos de la otra Claro. persona. Hay una que a mí me gusta usar y es que yo desconfío de la gente que usa lentes. Yo desconfío de la gente que usa lentes. A mí no me cae bien la gente que usa lentes. Pero tú usas lentes. No sé, pero esa es mi opinión. ¿Me la vas a respetar o no? Claro. Entonces yo desconfío de esa gente. Esa es mi opinión. Pero si lo llevo un poco más allá y digo, mira, la gente que usa lentes tiene defectos, por lo tanto no debería tener hijos que tengan defectos. Estoy ya menoscabando sus Claro. derechos.
Que es distinto también a decir, coño, vamos a matar a la gente que usa lentes y ya. La humanidad se cura de problemas de visión en una generación matando a todos los que usan lentes. Claro. Ya pasa a ser discurso de odio. Entonces, Claro. cuando empiezas a menoscabar derechos, a perseguir a minorías, vamos a decir, como a hacer que en tu discurso el otro ya no sea un humano que no tiene derechos, que no es digno, ahí empieza a haber ruido. Y ni siquiera eso te condena. Tiene que ir a un juicio, tiene que ser A discutido. ver si efectivamente fue un... Entonces, cuando empiezas a analizar esto, la libertad de expresión te permite llegar a terrenos más incómodos. Y por eso tiene que haber espacios en los que se explore. Yo por eso creo en los humoristas, en el poder del stand-up, en la posibilidad de la crítica que hace la prensa. Porque si no garantizas esos márgenes de libertad, te quedas chiquito. Entonces, no puedo violar la ley. No puedo criticar Ahorita- al poder. No puedo exigir cuenta. No puedo darme la mano. Ahorita- no puedo... ahorita pasa Entonces, algo... te cierras. Ahorita pasa algo desde el punto de vista de censura en el humor, que no es censura, pero es censura. Y es que están yendo personas muy afines al gobierno, hijos de personas Pero poderosas, de arriba. y van a los shows. Entonces te dicen, no, mira, aquí está no sé quién. Aquí está el hijo de fulano. Entonces tú vas a hacer chiste delante del hijo de no sé quién. Verga, cagas. Forzado. Y humoristas que son críticos, o que eran más críticos antes que ahora, y bueno, les abrieron procedimientos jurídicos, expedientes, etcétera. Y ahorita va el hijo de no sé quién y lo sigue por redes. Yo Claro. tengo pana me dice, marico, mira quién me sigue. Que tú crees que yo ando diciendo este licho es un loco. Sí. Digo, porque no lo eliminas como seguidor, me da miedo. Claro. Yo, entonces, ¿qué hice yo? Yo lo bloqueé. Claro. No me sigas. Que no se enteren de quién soy, ya. Claro, bloqueado. Y Es duro, o sea, de chamo, verdad, y eso no es una manera de tener- censura. no Sentirte, tener- sentirte observado. Claro, no tener institucionalidad es muy duro. Y yo sé que es abstracto y complejo, pero es que si no es eso, pana, no vas a tener capacidad de otras cosas. Al humorista que a mí no me guste, yo lo puedo criticar, no leer, Claro. puedo hacer un cartel diciendo no estoy de acuerdo. Le puedo decir a mis amigos que no vayan, un boicot, digamos, no vamos al show de fulano. Pero de ahí a cerrarle el show, hay una distancia. Ajá, está Ahí hay una- forzado. entonces ahí hay unos límites Ha que habido, sí tienen que ha estar habido claros. cancelaciones en redes Pero... a varios humoristas. Dice, no cancelación de un show, dice. No, Ah, de- porque aquí entra. No, mucha porque a gente- Emilio Lovera le cancelaron, el señor le canceló un show. Sí. Claro, bueno, pero varios. también pero estamos hablando de Varios. cancelación de la gente que habla paja. La gente que Esta- lo esta es cancela, otra que cosa. Claro, porque ya viene porque ahí también está el discurso que la gente dice, bueno, pero la cultura de la cancelación ya uno no puede decir nada. Sí, pero ahí hay un punto que es que la cancelación es como una suerte de ejercicio de libertad de expresión en el que yo digo, bueno, mi respuesta a ti es que ya tú no existes para mí. Ya, ¿sabes? No pero al final consumo tu tiene contenido. yo siento que no tiene tantas consecuencias reales. O sea, A sí, veces pero sí, a no. veces no. A veces sí, pero no. Y tiene problemas también de daños colaterales. Cuando claro. cancela gente que es inocente. Claro. O que lo que hizo es una tontería y fue sacado de contexto y Ajá. años después. Tal. O sea, pero ¿qué pasa? Que la propia libertad de expresión te da como para que eso se cure, para que eso sane, para que pase el tiempo. James Gunn, el director de cine, pues fue sacado de Marvel y tiempo después fue reenganchado. Cuando se dijo, mira, pana, estos tweets de 2010 son chimbos, pero bueno, no son un crimen. Claro. ¿Ok? Es un chiste O como estúpido, pero Johnny no es un Depp, que crimen. ahorita lo están volviendo a contratar. Ah, Claro. Bueno, Después de- pero al final... después de años de pero haberse... Vos viste que después de que Pero- salió el juicio... Pero Johnny Depp es shady. Es shady. Sí, él, Más bien, yo te- él está... O sea, yo vi el juicio todo el tiempo así en vivo porque yo Boroye era increíble. A mí me fastidia. No, yo lo vi, marico. Yo salí del trabajo a ver los hilos y a ver las Los vainas. hilos, amaba los hilos. Y entonces yo lo vi y yo decía, coño, pero esta jeva, y después salieron todo el montón de pruebas que no le permitieron a ella presentar y el carajo shady, marico, shady. Sí, o sea, era como dos por qué no se tipos, les permitieron? dos personas tóxicas. O sea, juntas. los dos eran una plasta de mierda, pero él Ok. ganó. For some reason. No, Sí, de sí, hecho, sí, el sí. juicio... Creo que la sentencia fue que los dos cometieron... Sí, pero ella tuvo que pagar. la Claro, plata. pero al final ella tuvo la carga mayor. Pero vuelvo al punto, o sea, amar Es por eso que no hay que cagarle la cama a la A la pareja. gente. a la pareja, eso no se hace. Amar la libertad de expresión es también este compromiso con que, bueno, haya crítica y que Claro. te critiquen, o sea, y que haya como este ida y vuelta, que siento que en Venezuela está perdido. O sea, está perdido, hace años no tenemos debates públicos, hace años no hay pedagogía sobre cómo se hablan las cosas. Entonces, claro, por eso en la calle lo que hay es gente armando lío, y por eso hay toxicidad en Twitter. Pero la culpa no es de Twitter, es que es la válvula de escape. Claro, es lo que te marico. queda, es donde, bueno, déjame drenar aquí. Y por eso agradezco que exista. Claro. Esa es la otra. Yo no me voy a ir de el- ese espacio. El último lugar en televisión que yo me acuerdo que sentí algo de libertad fue en CNN
con el discurso que hizo famoso a Julio Coco, ¿te acuerdas? Ajá, claro, claro. Y yo sentía, están hablando las cosas en televisión. Y todo el mundo jalándole bola al Y aquel, ¿sabes? Eso yo lo sentí como que qué arrecho. que lo puedo ver en Marico, televisión eso lo ve la gente en países normales todo el tiempo. todo el día. Es que yo me Sí, acuerdo y de cuando hecho, en A mí Colombia. es Bueno, una uno noticia. más. Y marico, Uno en Colombia, un amigo se acaba de ir y me dijo así como, marico, qué loco que normal un debate, normal que te estén peleando, normal que los dos candidatos estén ahí y uno vea cuál de los dos Normal quiere. que un Tengan humorista acceso. entreviste al candidato presidencial. Claro. Allá Juanpi, Lo entrevistó a Petro. que hace Alejandro Riaño, Y entrevistó fue a Petro, increíble, marico. fue increíble. O sea, No me Mira, pasa. aquí hace aquí ni los de años- oposición se dejarían entrevistar por un personaje o por un humorista que vaya a criticarlo. Sí. Aunque igual yo no pondría jamás en la misma No. balanza políticos opositores y Eso es un criminales error. de lesa humanidad. Es un- No. Ahí sí hay Es un para mí error porque una creo que diferencia uno gigante. como ciudadano, primero uno tiene las puertas más abiertas a criticar a la oposición porque no va a haber una repercusión Porque es seguro. de ninguna manera, es Es seguro. seguro. No te pueden Y meter al final preso. tenemos todo el derecho a estar decepcionados. Pero hay algo que la gente, que a veces la gente los pone en el mismo la misma plato. balanza y no lo son. Y papi, no. Papi, no no. puedes, o sea, yo entiendo que estés decepcionado, que estés arrecho, que no lo estén haciendo bien, lo que vos queráis, pero los podéis criticar para ver si mejoran, pero no es igual. No es lo mismo. No es Es que igual. todos roban. Y que ya va. No. Ya va. Vamos a Aquí los grises son importantes. Sí. Hay grises mucho más Es mi oscuros color favorito. Vamos el gris. que los claros, exacto. Vamos al Aquí los grises son muy importantes. Sí. en Bueno, términos gente, justicia. o sea, libertad de expresión da para todo. Pa' Y todo. yo creo que pelear, exigir para que haya más que antes es importante. No sé cómo lo vamos a hacer, pero de alguna manera hay que lograr que en Venezuela se acaben los bloqueos digitales. Hay bloqueos de páginas Chamo, web. No eso jodas, es lo que iba a porno, preguntar. vale. Bloquean porno. Yo no veo Pero, eso, pero ¿ustedes déjenlo. saben por qué bloquearon porno? No. ¿Ves? Que fino un brollo. Contame. Hace unos años, y además fue público, un actor porno venezolano, actor porno gay, ganó un premio en Barcelona. Un premio importante. Entonces, en el diario... De porno. Sí, ¿De sí, de porno? porno, un premio porno. En el diario 2001, aquí en Venezuela, publicaron la nota chiquita. ¿Sí? Con actor porno venezolano ganó premio. A eso le tomó la foto el ministro de Cultura. El ministro de Cultura toma la foto y la pone en Twitter. Dice, esta vergüenza, esta cosa que no debería pasar, qué sé yo, el tipo conservador, no sé. Ay, sí, porque no veis vos porno. Usará burka. Pero ojo, lo que estaba reclamando era que le dieran un premio al actor porno. Y No era- quisiera porno. Sí, exacto. Una cosa X. Entonces, el No, pero actor, Si tira bien, ¿qué vas a hacer? el actor en Twitter le responde. Ay, Y Dios. dice, vergüenza dan ustedes que tienen al país pasando hambre. Claro. Chamo, el tipo hablaba con la verdad. Claro. ¿Sabes? Era demasiado concreto. Y a eso se sumaron actrices porno también. Venezolanas. Otras que se sumaron. Sí, porque son unos malditos. Claro, porque aquí el porno es ilegal. Aquí la industria porno no Entonces, es ilegal. Era como 4 o 5 personas ese Dando día coñazo. dándole al ministro. Esa tarde bloquearon las páginas web pornos. Guau. Esa misma tarde. Esa tarde, Guau. esa misma tarde. Oh. No es ni Vamos. siquiera que bloquearon sus nombres o algo así. No, porque- bloqueadas las páginas porno en Venezuela por esa causa. Pero, o sea, no pasó por tribunal, no pasó Nada, por es como, asamblea. hazlo porque me Fue da la gana. discrecional. O sea, una orden que alguien da y alguien que obedece, sin Wow. rendir cuentas a nadie. Y ahí Así está. se va a llamar el episodio porque bloquearon las páginas porno en Venezuela. Sí, Que es demasiado clickbait. porque al final- Clickbait. Pero además eso, clickbait. por Ay, un ministro. y es sin responder a nadie, porque, o sea, al final, ¿cómo funciona Es por picado. la Eso fue, censura? eso Por fue picado, bravo, Por picado. bravo. Claro, pero es que ¿cómo funciona la censura? Porque alguien da la orden, pero ¿quién ejecuta? Las empresas. No, en este ¿No? caso. No, cuando decía la orden es como del Poder Ejecutivo para que Conatel Ajá. Claro, pero lo haga. ellos, por ejemplo, Pero, sí. Conatel dice, ustedes tienen que bloquear a los proveedores de servicio de internet, ¿no? Así funciona. más o Le menos. dice a los proveedores de internet, usted tiene que bloquear estas páginas. Esta página. Y eso se le dice a todos los proveedores que existen en el país. Privados y públicos. En todo el territorio nacional, correcto. Sí, a todos los que están acogidos, exacto, a la norma de Conatel. Porque también hay unos irregulares, pues. Hay Claro. unos que entran desde afuera y Y hay no varios tienen ese tipos de bloqueo. bloqueo, ¿no? Hay unos por DNS y otros de otro tipo. Sí, es que hay bloqueos que es como que se bloquea la página, o sea, el dominio, y otro es como que se bloquea el requerimiento de la dirección de esa página y bla, bla. Son como distintos niveles, unos más sofisticados que los otros, pero lo importante acá es que los bloqueos digitales son, al menos de dos tipos, que son los judiciales y los administrativos. Y lo correcto, o sea, vamos a decir, no es que en otros países no se bloqueen páginas, es que para que una página sea bloqueada tiene que pasar por un tribunal. El deber ser.
O sea, tiene que haber derecho a la defensa, expertos, tiene que haber un juez que lo determine, que le ponga límite. O sea, yo bloqueo por estas razones hasta tal momento, hasta tal fecha. Claro. O sea, ese es el protocolo. Y además está escrito por la OEA, por la ONU. O sea, montones de relatores de libertad de expresión tienen eso claro. En Venezuela no son judiciales, sino que son administrativas. Es decir, alguien en una oficina decide. Punto. Y a veces ya... ¿Pero eso lo dice la ley? No. No, Entonces, este está es en la una calificación. llamada telefónica. Los tipos llaman, mire, bloquea esto, esto y esto. Claro. O un correo o sea, una cosa que no pueden guardar, algo que no deja registro. Entonces ya es cruel. O sea, cuando ellos quieran pueden bloquear, por ejemplo, twitter.com. Lo han hecho. Han Sí, bloqueado Twitter. hay momentos en el que se cae. En la época de las Lo han hecho. protestas. Y el apagón han bloqueado también. YouTube y han bloqueado Instagram. O sea, han bloqueado los grandes. Qué miedo. En 2010, que fue el primer bloqueo que yo reporté, digamos, el primero que dije, ok, esto es un desastre, fue el 2010 en las elecciones del Parlamento. Y bloquearon Blogspot y WordPress. O sea, bloquearon los dominios. Y al bloquear Blogspot y WordPress, se bloquearon millones de páginas de todo el mundo porque eran blogs. Claro. Y estoy hablando del 2010. Guau. Hace 12 años fue el Claro. primer bloqueo que yo Porque recuerde WordPress aloja sitios web que si... de todo. No sé, cualquier vaina. Y con Una Dollar tienda. Today, pasó una cosa gravísima que fue como una hidra. O sea, intentaban... Está llegando una patroncita a nuestro... en Zoom. Dollar Today, ellos intentaban cortarle la cabeza y nacían más dominios. O sea, cortaban Dollar Today y entonces se creaban otros. Y se creaban otros y se creaban otros. Claro. Entonces era como la hidra. Y esto llegó a un punto en el que Dollar Today se refugió en los servidores de Amazon Web Service. Ajá. Entonces el Estado venezolano, tratando de bloquear Dollar Today, bloquea el servidor o bloquea como el dominio asociado a eso y termina bloqueando toda la plataforma Amazon. Eso es una locura, o sea, es demencial porque Amazon Web Service es como la base que sostiene montones de redes sociales, montones de páginas, de servicios. O sea, se cayeron páginas de bancos, se cayeron montones de cosas. Caídas no, Mierda. se bloquearon. Se bloquearon, Entonces fue una cosa desmesurada que tuvieron que retroceder en menos de un día. The fuck. Se bloqueó Bitly, el acortador de links. Claro. O sea, Todo lo que tenía Bitly. en Venezuela hemos tenido metástasis de bloqueos. bloqueos. Y aún así la gente aguanta y la gente resiste y la información fluye. Jeje, me Claro, gusta. porque al final WhatsApp no lo puedes bloquear, ¿o sí? Por ejemplo. No, de que pueden. No, en WhatsApp lo que ha pasado en Venezuela es que han aumentado la cantidad de sapos, que también te afecta la libertad de expresión. Claro, si montas un estado a alguien de tus Hay contactos... gente que sapea, que delata y entonces se llevan presa a la gente. O empleados públicos que van a su oficina y les revisan el teléfono. Eso ha pasado en el marco de las elecciones y lo ha denunciado, por ejemplo, Provea. Los meten a todos en una oficina, los hacen pasar por una oficina y les revisan los estados de WhatsApp, los grupos, los memes que comparten o la galería. Y sobre eso dicen, bueno, yo te voto porque eres antirrevolucionario. O yo te voto mierda. porque tienes esto. Entonces, claro, aumenta el miedo. No hay una herramienta sofisticada que espíe WhatsApp, eso hay que dejarlo claro. Ni hay un bloqueo a WhatsApp, la aplicación. Pero con este método de control sí aumenta Es como el miedo. mejor no pongo nada por si acaso. Sí, Y o hay que mantengo el borrar teléfono chats limpio. constantemente. Sí. Como Y yo no uso galería. WhatsApp. Vamos a continuar esta conversación en En Patreon. Patreon. Así que únanse a Patreon si quieren saber más y ahí vamos a contar más chismes. Brollos, como le dicen. Brollos. Brollos. Patreon.com/amediaspodcast. En conclusión, Quedamos a medias de burbuja. gracias por venir, Luis Carlos. Nos Gracias a vemos en ustedes, Patreon. chicos.